Hola, muy buenas. Espero que me escuchéis perfectamente. Bueno, yo soy Luis Soler Gómez, soy CEO y cofundador de SoftDuit y nada, me ha tocado a mí el honor de presentar este webinar que se está organizando conjuntamente con CITET, ¿vale? Que luego CITET ya hará la presentación. Sobre todo en este webinar, ¿vale? Que está compuesto por dos partes. Una para presentar un estudio, que lo hará mi compañero Jaume Oviola, que es el responsable del área, y luego también pues Pilar en representación de CITET. Yo simplemente pues os quería dar la bienvenida al webinar en el que presentaremos este estudio y luego pasaremos a la mesa de debate que lo va a moderar Ramón García como director general de CITET. Para lo que no conozcáis a SoftDuit, pues explicaros brevemente quiénes somos, aunque supongo que muchos de vosotros ya nos conocéis. Ya llevamos más de 8 años en el mercado. Nosotros, SoftDuit, somos la primera consultora digital de software y nuestra misión es ayudar a aquellos profesionales que están buscando un software, ¿vale? Un software de RP, CRM, pero sobre todo un software de gestión de almacenes y un software de flotas, ¿vale? Nosotros les ayudamos a encontrar la mejor solución de software que se ajuste a su empresa, pues teniendo en cuenta su sector, sus requerimientos, sus necesidades, el tamaño, si quiere luego integrarlo con otro tipo de soluciones. Nosotros somos expertos en software y nuestra misión es recomendarle de forma gratuita, ¿vale? Y totalmente neutral, pues cuál es la mejor solución de software que se ajusta a su empresa, ¿vale? Además, bueno, hoy tengo el honor también de informaros que justamente hoy hemos lanzado pues una spin-off de SoftDuit que se llama HardDuit, ¿vale? Que está enfocada también en ayudar, con la misma misión, en ayudar a los demás en este caso, no encontrar el mejor software, sino ya encontrar lo que es la parte del hardware. Entonces, con HardDuit les ayudamos a encontrar pues cuál es la mejor herramienta para su almacén, sean pistolas, o lectores de códigos de barras, sean etiquetadoras, sean tablets, lo que vienen a ser las ferias, todo lo que es la parte industrial, ¿no? Se llama HardDuit. Nada, justamente lo hemos lanzado hoy, una versión en beta, pero funciona, es hardduit.com. Pero bueno, ya habré hecho la introducción. Yo lo que ya tengo ganas de ver son los resultados de este informe que ha liderado CITET y en el cual SoftDuit pues hemos tenido la ocasión de colaborar y es el cuarto o quinto año que lo llevamos a cabo y la verdad siempre salen datos muy interesantes. Este año versus el año pasado modificamos incluso el cuestionario para adaptarlo más a las nuevas situaciones y nada más, yo paso ya la palabra a mi compañero Jaume y a Pilar para que haga la presentación y nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. También muchas gracias a los participantes en la mesa de debate que sí que se han preparado la presentación muy bien, junto con Ramón García, quien es el que va a moderar la mesa. Nada más y gracias y bienvenidos al webinar. Pilar, te paso la palabra. Muy bien, ¿O Gaspar? ¿Sí? Vale. sí, muy bien. Vamos a ver. Bueno, encantada, soy Pilar, responsable de proyectos de CITED y como ha comentado mi compañero Luis, vamos a presentar la quinta edición del estudio de software de movilidad en las empresas de logística. ¿Vale? Esperar, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, lo hemos llevado a cabo las dos empresas juntas, SoftDuit y CITED, y esta vez, a diferencia de otros años, hemos estudiado tres tipos de software: gestión de flotas, de trazabilidad y de optimización de rutas. Y bueno, antes de empezar a dar los resultados de los tres diferentes tipos de software que se han analizado, voy a dar una pincelada al mercado, ¿vale? Al mercado, a los tres diferentes segmentos a los cuales les hemos encuestado. Vale. Han sido distribución y retail, operadores logísticos y mensajería y paquetería. Nos estamos dando cuenta que estos tres segmentos tienen un tamaño de flotas bastante pequeños, de 0 a 50 vehículos, lo que es importante a la hora de diseñar estos softwares. Sí que mensajería y paquetería tiene un tamaño de flotas mayor, un 10% tiene más de 500 vehículos. Por otra parte, en cuanto a los trabajos mensuales que realizan, es importante comentar que mensajería y paquetería realizan en un 70% más de 1.000 trabajos mensuales, mientras que distribución y retail los resultados son opuestos. En un 60% realizan menos de 1.000 trabajos mensuales. Y respecto al tipo de dispositivos, pues como os podréis imaginar, el más utilizado es el smartphone.
A continuación, el PDA y por último la tablet. Bueno, son resultados que en este caso ya nos imaginábamos. Ahora sí, empezando con el estudio y empezando con el software de gestión de flotas, o también llamado TMS, que a grandes rasgos es un software para saber, bueno, a muy grandes rasgos, para saber dónde está y qué está haciendo nuestro vehículo, ¿vale? Así que, bueno, sabemos que, bueno, según nos han dado nuestros datos, un 60%, un 66% de los encuestados conocen este software, pero, bueno, el 100% de estos que los conocen, el 100%, prácticamente, o sea, 61% de los operadores lo utilizan. Sí que vemos que hay gaps de uso en los otros dos segmentos, en mensajería y paquetería y en distribución y retail, que tan solo lo utilizan un 15% de este segmento. Las soluciones, en su mayor parte, son soluciones a medida, como podemos ver en el otro gráfico, y están alojadas en su mayor parte en el servidor. Sí que se está viendo cada vez más cómo penetra, ¿no? Las soluciones colaborativas. De hecho, en los segmentos de distribución, perdón, de mensajería y paquetería y de operadores logísticos, ya hay un 10% que se alojan en el propio socio tecnológico. Entonces, bueno, los módulos más utilizados, bueno, lo podéis ver en esta gráfica, son trazabilidad, de gestión de pagos, gestión de incidencias y devoluciones. No obstante, sí que hay algunos módulos prioritarios a los cuales no les estamos dando respuesta, que todavía no disponen estos segmentos, que son el de confirmación y reserva de carga y descarga. Así, vemos que los dos segmentos que más utilizan este software son los segmentos más exigentes. O sea, la mitad, el 50% de los usuarios no cubrimos sus necesidades. Y además, en torno a un 20% no tendrían ningún problema, bueno, están pensando en cambiar de software. Bueno, vemos que los que no lo tienen están pensando en integrarlo en un corto o medio plazo. Aquí se ve la fuerte digitalización que hay en el sector logístico, un sector que realmente necesita esta digitalización, o sea, lo hemos visto ahora hace nada en la crisis del COVID. Sí que es cierto que a un porcentaje vemos que no les interesa, ¿no? Que hay cierta reticencia, hay unas barreras a introducirlo, pero realmente las razones es que no cuentan con recursos humanos, o sea, no es porque no les interese, no es que no pueden introducirlo, ¿no? También vemos que otra de las barreras es que no lo conocen, es decir, en la primera pregunta que habíamos hecho era si lo conocían, tan solo era un 66% los que sí, hay un 33% de desconocimiento. Aquí vemos que muchos de ellos dicen que con uno básico cubren sus necesidades. Cuando hacemos esta pregunta, preguntamos con cuáles, ¿no? Y por ejemplo, era con Excel. O sea, hay un desconocimiento de qué funcionalidades, ¿no? Ofrecen estos gestores de flotas. Así que bueno, ahora voy a dar la palabra a mi compañero Jaume con los software de trazabilidad de carga y descarga. Muchas gracias, Pilar. Bueno, bueno, antes que nada presentar un poco qué es este tipo de softwares. Sobre todo este tipo de software está más enfocado en la parte del transporte de la mercancía, desde que sale desde el propio punto de origen hasta que llega al punto de destino, ya sea pues un cliente final o sea pues un cliente B2B. Vale, entonces, pues bueno, sobre todo este tipo de software lo que suelen dar información pues es en qué punto está del transporte, si ya, hasta incluso si está, ya está preparado. Ejemplos que nos podemos encontrar en la vida cotidiana, sobre todo en la parte de cuando compramos en alguna plataforma e-commerce, cuando nosotros recibimos un correo de que nuestro pedido ya está saliendo, toda esta información serían los softwares de trazabilidad de carga y descarga. Entonces, bueno, ya yendo un poco a la parte del estudio de... Uy, un segundo que voy a...
Vale, espera, ahora ya ha pasado. Vale, pues como comentábamos en la parte del estudio, hemos analizado que el nivel de implantación en este tipo de softwares va muy correlacionado sobre todo en, como comentaba mi compañera Pilar, la primera diapositiva, la parte del número de envíos que hacen este tipo de empresas de estos sectores. Entonces, sobre todo las empresas de operadores logísticos y de mensajería y paquetería que solían realizar más de 1000 envíos mensuales, este tipo de softwares tienen un mayor grado de implantación versus a la parte de distribución y retail, que lo que podemos encontrar es que normalmente no suelen realizar tantos envíos y este tipo de softwares no suelen ser tan importantes para ellos. Esto va también correlacionado un poco con las soluciones, cómo están implantadas. Es decir, nos encontramos que los softwares donde es muy importante dar un valor añadido a sus clientes, ya sea pues en mensajería, paquetería o en operadores logísticos, para dar esa información de dónde está el pedido. Estos tipos de software, en mayor grado, son softwares hechos a medida versus a la parte de distribución y retail, lo cual significa que sobre todo, pues bueno, quieren dar pues el mayor flujo de información a la hora de que el cliente, pues, si está a punto de llegar el pedido o si ha tenido algún problema, y hasta incluso si puedes tener información de en qué estado te ha llegado el pedido al cliente. Entonces, nada, por otro lado, hablando un poco de dónde se alojan normalmente estas soluciones, como también hemos podido ver en la parte de TMS, este tipo de soluciones si se alojan en el servidor. A diferencia de otros estudios que, por ejemplo, hacemos en SoftDuit, que sí que la tendencia es en la nube, en estos aspectos la tendencia es más hecha en el servidor, ya puede ser por, sobre todo, el gran flujo de información que suelen almacenar este tipo de software. Por ejemplo, transporte última milla, que normalmente las entregas son muy puntuales, lo cual significa que creas nuevos usuarios y esta información pues suele generar una desconfianza a la empresa que adquiere el software, lo cual a la hora de almacenar esta información en la nube, por lo que normalmente las empresas suelen ir más en el servidor. Yendo ya más a la parte de los intereses, nos podemos encontrar que eso sí, que vemos que en este tipo de soluciones el interés por las empresas existe. Es decir, hace años atrás nos encontrábamos que cuando una empresa enviaba un pedido a otro o a un cliente final, desconocían en todo momento, hasta que se había entregado, qué estaba sucediendo con ese pedido. Entonces perdían totalmente visibilidad, no sabían cómo se habían entregado y esto podía luego suponer, pues, incluso suponía pérdidas para ellos. ¿Qué sucede? Que ahora, al tener toda esa información, sobre todo a ellos lo que les interesa es conocer en tiempo real dónde está mi mercancía, porque al final es un agregado más de la compra que hace el cliente. Por ello, siempre normalmente utilizan este tipo de modo, utilizan para este tipo de interés. Además, pues sobre todo también para la parte de subcontratar empresas. Esto ha generado pues que muchas empresas puedan subcontratar porque por recursos humanos no puedan llegar a tener una nueva flota de vehículos, pues con este tipo de softwares tienen esa información y aunque no sean parte de su empresa, tienen un control 100% de lo que está sucediendo con su pedido en el momento del tránsito. En la parte de cubre tus necesidades, podemos ver, y esto va muy correlacionado con la diapositiva primera que hemos comentado del software a medida, que tanto en mensajería y paquetería como operadores logísticos, las empresas como hemos dicho, que solían tener un mayor grado de un software a medida, el grado de satisfacción y de ellos sobre este tipo de soluciones es muy positivo versus una empresa de distribución y retail, que normalmente suele coger, como hemos comentado, no tienen su punto más fuerte la parte de comunicar en qué punto está el pedido, por lo que en este tipo de empresas normalmente suelen adquirir un software a medida, lo cual genera un descontento mayor, lo cual esto, como veremos en diapositivas posteriores, puede suponer a un nuevo cambio y una nueva oportunidad para este tipo de empresas que hacen este tipo de softwares. Pues, muy bien, y como comentaba, ¿te interesaría en un futuro tener este tipo de soluciones? Pues
como comentamos en la correlación de los datos anteriores, en distribución y retail nos damos cuenta que casi el 75% de las empresas tienen una idea que a corto o medio plazo van a querer cambiar el software. En cambio, ¿qué sucede con operadores logísticos y mensajería y paquetería? Que el grado de intención de cambio es muchísimo menor. Esto es porque cuando tú creas un software hecho como tú lo deseas, normalmente, además, ya sea por durabilidad del proyecto, el importe del proyecto total, también el ROI que necesitas destinar para este proyecto para que te salga rentable, suelen ser muy elevados. Entonces la intención de cambiar a otro software no suele ser tan elevada como, por ejemplo, en distribución y retail, que como no existen, no hay estos plazos tan grandes, no hay este importe de implantación tan grande, normalmente están más abiertos a un cambio constante. Y ahora vamos a comentar la parte de optimización de rutas. Para quien no lo sepa, qué son la optimización de rutas, sobre todo es más que nada antes de la salida de los vehículos. Es decir, te calcula pues según punto de origen y punto de destinos que tiene el cliente, número de conductores, también si tienen capacidades de los conductores, y todo esto te hace un cálculo donde te acaba pues diciendo pues las rutas óptimas que tienen que hacer cada uno, y hasta incluso te puede llegar a medir la carga que necesita cada vehículo. Entonces, pues bueno, un poco yendo pues los niveles de implantación que hay en este tipo de softwares, podemos encontrarnos que en este caso también va muy correlacionado con lo que hablábamos de los envíos. Es decir, empresas de sectores que no tienen muchos envíos, el nivel de implantación es, pues como podemos ver en distribución y retail, entre el 10 y el 20%. En cambio, mensajería y paquetería, que el punto fuerte es la parte del transporte y sobre todo la parte de realizar una entrega lo más pronto posible, es bastante más importante en este tipo de soluciones. Eso sí, a diferencia de lo que hemos comentado en la parte de trazabilidad, las soluciones aquí normalmente suelen ser más a medidas. A no ser que una empresa tenga una ruta de destino de un punto A a un punto B fijos siempre, normalmente influyen miles de variables en el transporte, lo cual sucede que aunque sean empresas del mismo sector, aunque sean empresas casi con una misma estructura, tienen clientes distintos, lo cual supone que, como veremos más adelante, esto hace que no se pueda hacer algo tan estándar y tiene que siempre ir ya hecho más a medida a lo que el cliente demanda. Un poco pues ya hablando de los intereses de los módulos en la parte de optimización de rutas. Sobre todo el punto estrella de este tipo de softwares es el tema de minimizar distancias, y tiempos de entrega. Todo el mundo sabe la moda que hay ahora. Si entregas en 24 horas, eres muy bueno. Si entregas en más de 24 horas, depende desde dónde entregues, obviamente, te puede generar pérdida de clientes, lo cual supone que sobre todo lo que se demanda es esto, el tiempo y minimizar distancias para, sobre todo el tema de los vehículos, que no les suponga un desgaste adicional, combustible, que nos supone un coste adicional, etcétera. Pero otro aspecto también muy importante es la parte de incluir requerimientos de clientes. Es decir, no todos los clientes pueden aceptar de que se les entregue a cualquier hora, cualquier día. Es decir, hay clientes que, pues, por un exceso de tráfico dentro de sus almacenes, tienen unas ciertas horas de entrega y unas ciertas horas de salida, por lo cual el software lo tiene que tener controlado. O, por ejemplo, nos ponemos en el ejemplo de la parte de hostelería. No puedes entregar un pedido a la 1 del mediodía, ya que en este momento están sirviendo las comidas. Se tiene que entregar siempre en momentos donde ellos tengan un bajo rendimiento de su actividad económica. Por lo tanto, incluir estos requerimientos también es muy importante a la hora de adquirir este tipo de software, y lo que hace es que sea también a medida este software. Para la parte de cubre tus necesidades. Como comentaba también en la parte de trazabilidad, cuanto mayor los softwares están hechos a medida, mayor
mayor correlación tendrá en si cubre mis necesidades o no. Como podemos ver en distribución y retail, hay un 100% de las empresas encuestadas que nos han comentado que sí, igual que en mensajería y paquetería, aunque algunos no lo cubren del todo, porque como comentábamos, hay miles de variables y no siempre se pueden controlar las miles de variables, están contentos, aunque no les cubra al 100%. En cambio, en operadores logísticos sí que nos encontramos que hay un 20% que está pensando en cambiar el software. Pero al final, los porcentajes son mínimos si lo comparamos como, por ejemplo, le hemos sacado en trazabilidad, donde había un alto grado de descontento, sobre todo en la parte de distribución y retail. Y entonces, nada, ¿te interesaría en un futuro el software? Obviamente nos encontramos que que esto no lleva tanta correlación, ya que, por ejemplo, como hablábamos de si les cubría las necesidades, también nos hemos encontrado que, claro, por ejemplo, en distribución y retail no había un gran número de empresas que tenían este tipo de software, lo cual, ¿qué hace? Que a un corto o medio plazo haya una intención real de buscar un software de este tipo. En cambio, en la parte de mensajería y paquetería están en torno al 50%. Y nada, siguiente. Y nada, y para comentar un poco, pues para acabar, nada, un poco las conclusiones que hemos sacado de este estudio de mercado, sobre todo, bueno, que es sobre todo sigue existiendo un gran nicho de mercado en este tipo de soluciones, sobre todo a lo que se refiere a optimización de rutas, como hemos comentado. Nos encontrábamos que en mensajería y paquetería, que era el sector que más tenía implantado este tipo de software, llegaba al 40%, lo cual significa que, como comentábamos, existe mercado en este tipo de soluciones. Luego que la tendencia, sobre todo en esta parte, suele ir más a medida a causa de del gran grado de complejidad de los proyectos. Luego también para los clientes potenciales, sobre todo la idea es adquirir este software a corto plazo. No existe tanta... Antes, en anteriores estudios que hicimos, pues en la cuarta edición, en la tercera edición, sí que encontrábamos un grado de, pues, sobre todo, pues lo haré a partir de los 12 meses, a partir de los 18 meses. Ahora cada vez, como comentábamos, la intención es servir lo más rápido posible al cliente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la intención de adquirir este tipo de software es a corto plazo. Y lo último, una de las principales barreras es la falta de recursos humanos especializados y el desconocimiento de las funcionalidades y ventajas que pueden aportar. Al final es como comentábamos, hay poca gente que de momento se haya especializado en este tipo de problemáticas. ¿Y qué sucede? Que tampoco hay ese conocimiento aún de este tipo de soluciones, que para ello están este tipo de estudios, para enseñar a la gente que este tipo de softwares existen y qué es lo que te pueden ayudar a cubrir. Y nada, espero que el estudio de mercado os haya gustado y nada, os dejamos con los casos de estudio y la mesa redonda. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jaume Pilar, por la presentación del estudio. Vamos a dar paso a la última parte de la presentación. Y bueno, lo que quería comentar a todos los asistentes es que tanto desde la perspectiva del estudio como las presentaciones que vamos a tener ahora, todas las preguntas que os surjan, os rogaríamos que las hicierais por el chat y las vamos a dedicar los últimos minutos de la sesión a responder a esas preguntas. Entonces, bueno, a continuación, como os comentaba, bueno, me presento, aunque ya me ha presentado Joyce anteriormente, soy Ramón García, soy el director general de CITET y tengo el placer de moderar la segunda parte del estudio, perdón, de la presentación, en la que, bueno, pues vamos a ver casos de éxito de empresas que son implantadoras de estas tecnologías o empresas que las implantan o nos van a ayudar a ser visionarios con lo que nos viene en el futuro. Entonces, por favor, activar las cámaras, los ponentes. Estamos aquí.
Muy bien, ya creo que ya estamos todos. Me parece que, bueno, todos, perfecto. Bueno, pues como os decía, pues vamos a dar paso a este segundo bloque en el que vamos a exponer casos de éxito, y para eso me acompaña Guillermo Cajigas, que es director de de sistemas y seguridad de Palibex, Miguel Ortega Mier, que es socio fundador de Baobab, María Antonia Vilá, que es gerente de Sedovin. Y por último, Mauricio Dana, que además nos acompaña desde México. Así que, bueno, para él no son buenas tardes, sino que buenos días, Mauricio, que Hola, es buenos días. CEO de Canasta Rosa. Y bueno, la dinámica que vamos a seguir es que, bueno, os voy a dar la palabra a cada uno de vosotros. Ahora os voy nombrando, nos vais a exponer vuestro caso y luego entraremos en una mesa redonda con preguntas que os iré lanzando, y luego, como comentaba, pues el público pues podrá ir lanzando preguntas mientras que se vayan haciendo las intervenciones, que al final de la sesión pues las lanzaré yo para los ponentes, para hacerlo así de esta manera más ágil. Y bueno, si os parece bien, para comenzar, le vamos a dar la palabra a Guillermo Cajigas de Palibex, que nos va a hacer su primera intervención. Guillermo, todo tuyo. Te tengo que dar... Sí, ¿vas a poner PowerPoint? No, yo voy a comentar el No, caso. Pues adelante entonces, Muy bien. Guillermo, todo tuyo. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos esta tarde. Lo primero que tengo que decir es que quiero dar la enhorabuena a CITED y a SoftDuit por el genial estudio que han hecho. No puedo estar más de acuerdo con la parte que conozco, ¿no? Que es la parte de mensajería, paquetería, y nosotros que somos paletería, ¿no? Palibés es la primera red española de transporte urgente de mercancía paletizada, o sea, para que nos entendamos todos, lo que hacen los mensajeros y los paqueteros con sobres y paquetes, pues nosotros lo hacemos con mercancía paletizada, con todo lo que vaya sobre un palé. Somos una red de transporte urgente, así que como decís en el estudio, sabemos muy bien que todo lo que sea entregar más de 24 horas, la verdad es que, como tenéis toda la razón, es complicado, ¿no? Cada vez los clientes requieren más urgencia en los pedidos, o sea, cada vez yo como cliente, como usuario, ¿no? de estos servicios, pues también buscamos la inmediatez y la rapidez. Y otra cosa que nos dimos cuenta, pues, que es fundamental, que es la trazabilidad, ¿no? O sea, nosotros dijimos, necesitamos tener un software que para el cliente pueda ver en todo momento pues dónde está su palé, ¿no? Su expedición. Y analizamos software de trazabilidad, analizamos unos cuantos, y bueno, pues nos decantamos por uno, por la solución de Fildeas, y pues que nos hicieron un software, como también se decía en el estudio, pues un software a medida, un software que requería, pues cubría las necesidades iniciales que teníamos en ese momento, porque claro, esto nunca acaba, o sea, esto es un continuo sin vivir, como se suele decir, ¿no? Cada vez nos damos cuenta de que nosotros pensamos que tenemos un software que cubre todas las necesidades, pero esas necesidades constantemente van cambiando. Acabamos de pasar una época, o estamos pasando pues, por una situación que también ha hecho temblar pues los cimientos del transporte y la logística, ¿no? que los ha sometido a estrés en muchos casos, que nos ha sometido a estrés en muchos casos. Y bueno, pues nos decantamos por esta solución porque cubría esas necesidades. Un software a medida, un software alojado en la nube. Nosotros, como somos una red de franquicias que tenemos, utilizan la aplicación alrededor de 400 repartidores todos los días en todo el territorio nacional, pues podéis imaginar que cada repartidor tiene, como bien decía, casi todos son smartphone, ¿no? Pues sobre un 80-20 Android frente a iOS, y esta aplicación tenía que adaptarse lo primero pues a los dispositivos que tenían
los repartidores, ¿no? En un principio lo que buscábamos era, pues eso, que el cliente viera la trazabilidad del envío, que cuando esa expedición fuera entregada, pues en ese mismo momento el cliente, porque aquí normalmente cuando es una relación B2C, pues el cliente final es el demandante de la expedición, ¿no? O del paquete o del sobre. En nuestro caso es un poco distinto porque hay un cliente que es el que expide la mercancía y un destinatario o un signatario que es el que la recibe, ¿no? Entonces, tenemos que informarles a los dos. O sea, tanto el que expide la mercancía quiere saber en el momento que se entrega esa expedición y el que recibe la mercancía, pues también quiere saber cuándo va a recibir esa expedición, ¿no? Pues entonces, pues nada, nos pusimos manos a la obra, trabajamos con Filias. Yo que también creo que es importante que a la hora de escoger un software de trazabilidad, por supuesto, escoger una empresa con experiencia, una empresa que tenga experiencia también en otros sectores, como es Filias, que esa aplicación es muy transversal, porque la utilizan en otros sectores que no tienen nada que ver con el nuestro, pero que de esos sectores siempre se pueden coger cosas que nos van a interesar, que podemos adaptar a nuestro modelo de negocio. Y pues nada, nos pusimos manos a la obra, empezamos a trabajar en ello y bueno, pues la verdad es que pues ahora el 100% de las expediciones que entrega Palibres las entrega con una aplicación móvil que llevan los repartidores y donde los clientes, tanto el cliente remitente de la expedición como el cliente destinatario de la expedición, pueden enterarse en todo momento de dónde está su mercancía y el momento exacto de que esa mercancía se entrega. Por supuesto, claro, esto va mucho más allá. Decimos, bueno, pues ya sabemos dónde está nuestro palé y ya sabemos cuándo se entrega. Bueno, pues sí, muy bien. Pero tenemos que seguir avanzando porque tan importante como eso es pues tener la prueba de entrega de que esa expedición se ha entregado, ¿no? Vamos el albarán, ¿no? Pues nosotros entregamos, hay dos opciones, entregar con albarán del propio cliente o entregar con un albarán propio de Palibres donde viene pues los datos del remitente, del destinatario, de la expedición, del tipo de palé, del servicio, del peso, bueno, todo este tipo de información necesaria, ¿no? Y claro, pues qué mejor que una vez que llegamos con ese albarán, pues también tener una prueba gráfica, sacar una fotografía, digitalizar ese albarán, ¿no? Para que tuviese la prueba de entrega, para que en ese momento se subiese a la nube y ambos dos, cliente y destinatario, pudieran ver ese albarán firmado, sellado, ¿no? Pues también lo conseguimos, lo hicimos y se veían esos albaranes, ¿no? Esos albaranes perfectamente. Pero claro, también había veces, dijimos, bueno, pues analizamos, digo, bueno, bien, esto funciona, está bien. Pero claro, ahora nos dimos cuenta, y es en el momento en el que estamos ahora, y ahora nos hemos dado cuenta más que nunca, pues que el papel no es nada pro, ¿no? Estamos en pleno proceso de quitarnos el papel, ¿no? Aunque también nos encontramos con clientes que siguen queriendo tener su papel físicamente, ¿no? Pero estamos en el proceso de que nosotros queremos entregar con un albarán digital. O sea, entendemos que hay una mejor calidad de servicio, que hay un ahorro de costes, que la información es mucho más fluida, que la integridad de la información también es muchísimo mejor, porque a veces nos damos cuenta que el repartidor sacaba una foto y, claro, esa foto no tenía una calidad suficiente de legibilidad, ¿no? Con lo cual también, en un paso previo, lo que hemos utilizado inteligencia artificial para que realmente tener constancia de que esa foto, de esa digitalización de ese papel, ¿no? Sea legible y sea una comprobación fiable. Y bueno, pues también geoposicionamos donde se produce la entrega de las expediciones, gestionamos incidencias que se puedan producir en esa expedición, pues que vayan a entregar un palé y resulta que el destinatario está ausente y está cerrado por los motivos que sea, ¿no? Esa expedición tiene que volver, bueno, pues que el cliente remitente de esa expedición
sepa en todo momento pues que hemos ido, que realmente hemos ido al destinatario y que ese destinatario en ese momento pues no estaba, ¿no? Y bueno, pues seguimos trabajando en ello, tenemos muchísimos proyectos más, lo importante es tener el apoyo de, yo no diría un proveedor, sino un socio, porque nosotros con Impalibes consideramos que los proveedores son socios nuestros, ¿no? Nos ayudan a crecer y nosotros también ayudamos a crecer. Y Filias, pues por supuesto que es uno de ellos, ¿no? Y Ramón, pues no sé si me he gastado el tiempo, si me he pasado, Sí, está fenomenal y aparte además, sí, vamos a dejarlo aquí porque si no me vas a dejar sin contenido para las preguntas que voy a hacer en la mesa redonda, así que vamos a eso, vamos a dejarlo ahí para que quede algo por revelar. Así que muchas gracias, Guillermo. Como comentaba anteriormente, pues para el público, si tenéis alguna pregunta para Guillermo, para cualquier otro de los ponentes, idlas haciendo por el chat. Y nada, vamos a dar paso al siguiente caso. Os he comentado antes que íbamos a hacerlo por el orden que teníamos en la agenda, pero creo que voy a cambiar un poco el orden y le voy a dar paso ahora voy a empezar por el último, por Mauricio Dana, CEO de Canasta Rosa, que nos va a hablar de la solución que tienen de optimización de rutas y que han implementado. Así que, Mauricio, te cedo el micrófono. Ya te he habilitado como presentador para que pongas tu PowerPoint. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Les quiero compartir unas láminas un poco para presentarles qué es Canasta Rosa y cómo nuestra logística ha evolucionado en poco tiempo de algo muy manual a algo ya más sofisticado que nos va a ayudar a crecer. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad está muy bonito poder compartir resultados desde México a España, con los cuales seguimos mejorando, ¿no? Y creo que ha sido una solución que como bien mencionaba Jaume, se ha podido poner muy a lo que nosotros necesitamos y conforme vamos creciendo, también nuestra plataforma ha estado creciendo, ¿no? Entonces, comparto. Ok, entonces, un poco de una intro para ustedes, para saber qué es Canasta Rosa. Básicamente es una plataforma tecnológica a través de la cual se puede comprar y vender una alta variedad de productos únicos. Somos un e-commerce que lo que buscamos es vender productos que son artesanales, hechos en casa, hechos por individuos y que hemos mercado de gente que realmente está interesada como pueden ver, tenemos una alta variedad de productos, de categorías. Por mucho la que más se vende es en temas de comida, todo lo que es postres, de hecho comida saludable, un poco diferentes, pero son dos productos que se venden mucho. Y muy importante para entender cuál es nuestro diferenciador competitivo con las muchas plataformas tecnológicas que hay allá afuera es la persona que está detrás de ese producto, ¿no? Las tiendas. Nosotros lo que quisimos diseñar es una plataforma con la que las tiendas simplemente puedan hacer su producto muy bien, háganlo muy bien y lo demás nos encargamos nosotros. No tiene que ser personas dedicadas al negocio, no tienen que ser personas que conozcan de tecnología, simplemente hagan bien su postre, hagan bien su collar y nosotros ayudamos a que ese producto se venda, ¿no? Eso ha hecho que tengamos mucho éxito, pero como verán ahorita, tiene sus implicaciones operativas, logísticas, con las que tenemos que estar seguros de que el diseño de la logística sea el adecuado para que funcione esto, ¿no? ¿Cómo nos ha ido últimamente? Como pueden ver, lo que ha sido los últimos 3 meses ha sido una cosa brutal, fenomenal. El crecimiento ha sido muy fuerte y mucho también debido a la pandemia. Evidentemente, todo lo que es el comercio electrónico ha crecido mucho. Gente que tal vez le tenía miedo por temas de fraude, por muchas cosas, ahora lo están probando y les está funcionando, ¿no? Entonces, este crecimiento, nosotros somos parte de la industria que ha sido beneficiada y como pueden ver, nuestro número de tiendas, número de individuos que quieren vender por la plataforma ha estado muy bien, ¿no? Más de 7,000 tiendas diferentes en todo México. Ahorita nuestra operación es solo México, ojalá pronto en España. Pero lo que hemos visto es este crecimiento ha sido muy interesante porque han visto una manera fácil de vender
con la que lo único que se tienen que enfocar es en tener su producto bien. Entonces, evidentemente, esta gráfica es muy bonita desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, pero todo aquel que se dedica a operaciones sabe que si pasa esto y muchos de tus procesos son manuales, o sea, 2 veces más ventas quiere decir 2 veces más horas de trabajo, ¿no? Y nosotros estamos en un punto donde nuestros procesos eran muy manuales y era importante en un corto tiempo cambiar a algo que sea automatizable y que nos ayude a escalar, ¿no? Lo que le decía al equipo es, tenemos que cambiar nosotros de una avioneta a un Boeing mientras sigues en vuelo, ¿no? Entonces, ha sido parte de nuestro cambio y bueno, ¿qué ha sido la parte logística que hemos cambiado? Básicamente, como lo teníamos antes, eran 2 cosas, ¿no? Por un lado, tercerizábamos mucho de la parte del ruteo a otros jugadores o lo hacíamos manual. ¿Cómo funciona este ruteo? Nosotros no tenemos almacenes, simplemente porque muchos de los productos están hechos para el momento y hacemos mucho de las entregas en menos de 24 horas, ¿no? Ustedes si ahorita en México hacen un pedido para hoy en la tarde, llega hoy en la tarde, ¿no? Entonces, tercerizábamos mucho eso, pero lo que vimos es que en días pico, donde la demanda subía mucho y donde tal vez había algún factor extremo, por ejemplo, tráfico, o no había, no sé, había varios factores que podrían influir, nosotros teníamos poco control para la operación, ¿no? Y entonces, un mensajero cuyo incentivo es, que hay muchas mensajerías que funcionan así, cuyo incentivo es entre más servicios hagan el día, mejor, y entonces así yo busco que sea lo más rápido. Para nuestro caso no necesariamente lo mejor, porque tal vez estás llegando a una tienda de un estudiante que está acabando su clase y requiere de 20 minutos más para terminar de preparar el producto. Muchas veces lo que veíamos era que el mensajero cancelaba. Y entonces la experiencia completa se volvía un desastre. El cliente se quejaba que no llegaba el producto, el resto de la ruta estaba mal hecha. Entonces nos dimos cuenta que nosotros teníamos que llevar el control de las rutas, ¿no? Evidentemente hacer las rutas de manera manual era muy tardado, el equipo se estresaba mucho y había al final del día errores humanos, porque era un trabajo manual. Ahí es donde nos contactamos con Smart Monkey, después de ver muchas alternativas de plataformas de optimización de rutas, y donde pudimos encontrar un socio que nos ayuda a crecer con el fin de que podamos hacer nuestras rutas de manera automatizable, de una forma que sea escalada y donde nuestros planificadores, en vez de dedicarle tiempo y esfuerzo a cómo rutear, es más bien validar la información y más bien estar pendientes del día a día, ¿no? Si hay algún problema, cómo poder ser flexibles para poder solucionarlo. Entonces, un poco los resultados que hemos visto hasta el momento, como pueden ver en la tabla, me gusta enseñarlo de esta manera, ¿no? Antes era como unas fichas de dominó donde un problema hacía caer otro problema y se caía todo, ¿no? Y ahora al revés, ahora es una máquina que está bien aceitada, que funciona y que podemos identificar problemas de una manera muy fácil, ¿no? ¿Qué cambios hemos visto? Primero, la capacidad de ruteo. Antes teníamos, lo que les decía, hasta 100 órdenes por agente por día y ese agente quería decir que iba a trasnochar porque tenía que rutear estas 100 órdenes. Ahorita es virtualmente ilimitado, ¿no? La cantidad de órdenes que haya, las podemos rutear de la manera que sea óptima en términos de tiempo, en términos de costo. El diseño de las rutas, como les decía, no estaba optimizada, ahora sí está diseñada de tal manera que sea lo mejor para todas las partes y que podamos reaccionar como tal. La visibilidad de la operación, antes sí era nula. Este día pico que les menciono, no sabíamos qué pasaba, había muchos problemas, muchas entregas que no pasaban y no teníamos esa visibilidad ni cómo reaccionar ante tal. Ahorita sí podemos tener esa visibilidad y de hecho tuvimos otro pico de ventas no hace mucho, Día de las Madres, hace un mes, donde tuvimos casos de una que otra tienda que estaba acostumbrada a vender 3 o 4 productos al día y de la nada vendía 70. Esa tienda no lo planificó y no esperamos que lo planifique, no se dedica a eso. Entonces nosotros tuvimos que ser lo suficientemente flexibles para que los mensajeros esperen más tiempo, recojan esos productos y sus rutas de la tarde se las cambiamos a otros que ya habían terminado. Entonces, ¿qué resultados hemos visto? Hasta ahorita nuestras órdenes por ruta han incrementado en un 27%. Esto o sea, está muy correlacionado con el costo logístico, pero entre más órdenes pueda yo meter en una ruta,
evidentemente el costo baja siempre y cuando lo pueda entregar en el tiempo que yo le prometí al cliente, ¿no? Y bueno, el último número que vemos ahí abajo, entregas en tiempo, en días pico, de 83 a 96%, es un cambio brutal, ¿no? Ya podemos estar en una situación donde nos sentimos cómodos y donde ese 4% son cosas ya más puntuales del día a día que todavía se pueden corregir. Pero cuando estábamos en ese 83%, lo que veíamos era que nuestros clientes no estaban satisfechos, evidentemente nuestro NPS estaba por debajo y ahora sí podemos crecer de una manera sostenible, ¿no? Entonces, eso es todo de mi lado. Igual espero no haberme tardado mucho en el tiempo, pero mucho gusto y ahorita para las preguntas, lo que gusten saber, adelante. Muchas gracias, Mauricio. Vamos, como comentaba, los dejamos para... De hecho, tienes alguna ya, pero las dejamos para el final. Vamos a avanzar con el siguiente caso. Yo no sé si está María Antonia, que se le ha ido la cámara para que le demos paso a su presentación. Ah, sí, perfecto. Sí, estoy aquí con vosotros, he apagado yo la cámara. Muy bien. Pues nada, María Antonia, muchas gracias y bueno, vamos a ver la presentación de María Antonia Vilarroca, que nos va a hablar de la optimización del proceso logístico dentro de la cadena de valor a través de la informatización. Y como comentabas, gerente de Sodovin, que es un supermercado online a domicilio. Así que bueno, te doy la palabra. No sé si quieres poner el PowerPoint que nos has dicho antes. Sí, voy a ponerlo, ¿vale? Pues venga, te he habilitado como presentadora. Abajo le das compartir pantalla. Vale. Y así estás. Perfecto. ¿La veis bien, supongo? A ver, todavía no se ve. Le has dado al botón de compartir pantalla. Sí, le faltaba una cosa y ya está. Supongo que ahora sí. Ay, no lo sé. Bueno, si me da problemas os voy a hacer la exposición sin compartir, ¿vale? Porque me sale aquí una cosa rara de Microsoft. Espera, voy a volver a intentarlo. Bueno. Estos son los problemas del directo. Estamos hablando aquí de últimas tecnologías, pero, pero nos encontramos siempre con estas cosillas de la implementación. A ver. Bueno, me sale aquí un error con Microsoft, con lo cual no pasa nada porque ya... Bueno, ahora sí, mira, ya me lo ha permitido. Cuando ya desistía, vale, no, pues esto es... otra vez, ¿lo veis? Ahora sí se... Sí, tienes que cerrar el tema. Sí, ya la vemos, sí. Vale, perfecto. Ahora os lo voy a ampliar un poquito y ya está, ¿vale? ¿Lo veis bien? Sí, perfecto, se ve bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a CITEC el estudio que habéis presentado, que creo que es bastante indicativo de la situación actual. Agradeceros que me hayáis invitado y dar la posibilidad un poquito de exponeros nuestro caso. Ya sabéis que siempre para nosotros los proyectos, cuando los vives de primera mano, pues eso, es importante tener la posibilidad de poderlos expresar y transmitir a los demás, ¿vale? Un poquito, yo lo que os voy a explicar es cómo nosotros hemos pasado de un proceso totalmente manual. Bueno, en primer lugar, que conozcáis que nos dedicamos al servicio por encargo a domicilio particular, o sea, hacemos mayoritariamente B2C y lo hacemos en Aragón, de bebidas, productos de alimentación y limpieza. Estamos en el sector de alimentación. Nosotros en el año 2000 estábamos prácticamente haciendo todo absolutamente a mano. Empezamos a informatizarnos por sectores y nos dimos cuenta en un momento determinado que teníamos que apostar por optimizar todo lo que eran los procesos de toda la cadena de valor. Desde el momento en que nosotros procedíamos a comprar un producto y entraba en nuestro almacén hasta que lo entregábamos al cliente, nos planteábamos que queríamos optimizar cada uno de los pasos y para ello nos dimos cuenta de que teníamos todo como muy desintegrado y fue cuando empezamos un poquito a ver qué es lo que teníamos en el mercado en principio un ERP que aglutinara todo y por supuesto la parte logística estaba ahí también. Invertimos tiempo en el proceso de selección, estuvimos aproximadamente 8 o 9 meses viendo diferentes proyectos. Algunos de ellos muy interesantes, pero se nos escapaban porque no dejamos de ser, esto es una pequeña empresa, con lo cual hay ciertos softwares que se escapaban en todos los sentidos.
hasta que al final, bueno, encontramos un software vertical, que de alguna forma se adaptaba un poquito a lo que andábamos buscando, porque lo que hicimos fue elaborar un pequeño libro en el cual expresábamos de una manera escrita todo lo que nosotros estábamos haciendo en aquel momento, por una parte ya informatizadamente, pero individualizado con diferentes pequeños software. Por otra parte, todo aquello que estábamos haciendo manual y que entendíamos que el informatizarlo iba a beneficiar en el proceso, y por otra parte, todo aquello que nos gustaría también implantar. Todo esto lo metimos en una bolsa y era lo que transmitíamos a un poco a quienes planteaban la posibilidad de hacernos el software. Bueno, una vez ya tuvimos todo esto implantado, nos dedicamos a pues, irlo trabajando. Prácticamente fue un año de trabajo, evidentemente, como bien han dicho las personas que han presentado anteriormente, el socio tecnológico es importantísimo, encontrar a la empresa que de alguna forma te entienda lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar es muy importante. Nos encontramos también con atascos, ¿vale? Hicimos mucha mejora en alguno de los procesos, en otros se nos quedaron en el camino, seguramente, y en la conclusión final ha sido porque los recursos humanos de la empresa no estaban lo suficientemente preparados para su adaptación. También es cierto que el tema tecnológico en los últimos 8 o 10 años ha avanzado mucho y en aquel momento no lo estaba tanto, pero un poco por transmitiros lo positivo, deciros que se avanzó muchísimo en el tema del estocaje, ganamos en cuanto a optimización de almacén, en el sentido de que bajamos entre un 15 y un 20% el nivel de stock medio del almacén. Conseguimos que las roturas de stock se minimizaran en más de un 50%. Todo el tema de la optimización de rutas también se mejoró bastante, incluso en aquel momento ya con horarios de entrega. Esto ahora hay que volverle a dar una vuelta, pero se consiguió mucho. Hubo una integración que fue un poco el módulo que nosotros en aquel momento se le dio más importancia, que fue todo lo que es la parte del contacto directo con el cliente, integrarlo también en la cadena de valor y cómo lo podíamos hacer. Y entonces en la parte de telemarketing hubo un avance muy importante. Evidentemente en todo lo que era la optimización de los espacios de las furgonetas a través del propio software se ganó bastante, porque lo que se hizo, bueno, fueron elaborar unas hojas de carga que integrara los diferentes pedidos de la ruta, hacerlo de una forma conjunta. Nosotros, a diferencia de las agencias de transporte estándar que van por pedidos, nosotros una ruta es un solo pedido y a partir de ahí el propio chofer es el que lo desintegra. Y por último, también se ganó mucho en administración al integrar todo esto, ¿vale? Un poco como conclusión a la presentación y a lo que supuso para nosotros el implantar este sistema que todavía hoy está funcionando, evidentemente, con mejoras constantes. Como os he dicho, la reducción de stock y de roturas de stock fue importante, la optimización del espacio de almacén, la optimización en los vehículos de reparto y de rutas y, sobre todo, y muy importante, la mejora en la comunicación y servicio al cliente. Y, en definitiva, y al final lo que se consiguió es mejora en la rentabilidad y garantizar, sobre todo, la continuidad del proyecto, porque era inviable poder continuar el proyecto de la forma que se estaba haciendo de una manera manual. Creo que un poquito os he tratado de resumir cómo hemos optimizado todos los procesos a través de la tecnología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Antonia. La verdad que, bueno, hemos tenido tres muy buenos casos, además, casualmente muy bien elegidos, en el que cada uno nos habéis contado un aspecto diferente de las tecnologías, de la trazabilidad, la parte de optimización de rutas, toda la parte de cómo los sistemas informáticos nos ayudan a la gestión de la operación logística. Y ahora, por último, vamos a pasar la palabra a Miguel Ortega, Premier, que nos va a dar, bueno, pues va a ser un poco más visionario, ¿no? Hasta ahora hemos visto lo que hay y lo que había, y ahora Miguel pues nos va a dar una visión de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y más teniendo en consideración pues todo el impacto que hemos tenido por COVID. No sé si, Miguel, tienes pensado utilizar PowerPoint.
No había pensado. Con la idea Pues de ya tener está. ocupar poco espacio, no perderlo en cambios de presentaciones y demás. Pues adelante, la Muy pista es bien. tuya. Pues gracias, Ramón. Gracias a CITES y a Sotuit por compartir el trabajo que habéis hecho, ¿no? Por todo. También gracias por el trabajo que hay detrás, que hoy compartís en el webinar, y gracias por invitarme. Voy a pasar este webinar con vosotros. Primero presentarme, soy socio fundador de Babab Soluciones. Babab es una spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, que ya hace casi 10 años tenía la visión de que la digitalización, en concreto en la logística, en otros sectores también, la toma de decisiones ayudar a tomar decisiones a las empresas podía ser de interés para, sobre todo en España, pensando principalmente en España. Desde ahí, Babab es una empresa que se dedica a la analítica prescriptiva, a la inteligencia artificial para tomar decisiones. Describo muchas veces qué es nuestro hacer, es escuchar al cliente, entender cuál es su decisión y desde ahí, mediante las matemáticas, proporcionar una herramienta ad hoc, la que necesite, que para unos clientes es de un tipo más compacta, más cerrada, para otros es una herramienta mucho más abierta, ¿no? Para que pueda tomar la decisión. Bueno, casos en el pasado tenemos con empresas de mensajería, como comentaba antes Mauricio, con grandes ahorros de costes, alrededor del 20-25%, mejoras en la entrega, etcétera. Pero hoy quería centrarme un poquito más, como decía Ramón, en el futuro, ¿no? Toda la situación de la pandemia me ha hecho pensar bastante y, bueno, pues yo creo que por un lado hoy estamos con diversos roles, pero personas trabajando alrededor de la logística. Yo creo que el contexto ha cambiado, ¿no? Por un lado, el antes y el después de la COVID. Yo creo que, por un lado, se valoriza el sector, a los trabajadores. Junto a los aplausos de los hospitales estaban los aplausos a toda la gente todos vosotros que estáis en este mundo. Yo creo que quizás a nivel de la sociedad es importante y a nivel de las empresas también. Ya no es la logística un coste cerrado, un coste hundido que tengo que comérmelo, sino que hay algo más. Yo creo que tenemos que pelear esto a nivel de la sociedad y a nivel de la empresa. Desde aquí la digitalización yo creo que es clave y el contexto nos ha cambiado. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso del reparto de pedidos de alimentación, pensando en empresa mediana grande, el reparto, por ejemplo, en ciudades no va a poder ser como se ha hecho hasta ahora. Los pedidos quizás no se puedan hacer en las tiendas, como típicamente se han hecho. La capacidad de las tiendas, los trabajadores no son capaces de coordinar la venta en pasillo, en cajas, con todas las necesidades que los clientes online les hemos pedido. Entonces, hay que replantear, el contexto nos ha cambiado y desde ahí la digitalización yo creo que no es planteable, es necesaria. Salía en el informe la necesidad de herramientas que den información, gestión, estructura, y yo me sitúo también en la necesidad de las tomas de decisiones. En el corto, pues aparecía el software de optimización de rutas, pero yo también quería mirar un poco más arriba, en las decisiones no solo de hoy para mañana o de hoy para hoy de la ruta, sino a medio y largo plazo. Os ponía el ejemplo, por ejemplo, de la capacidad de un nodo de la red logística ya no es capaz, cuando lo era hace 3-4 meses. Es importante mirar cómo modificar, dónde dar capacidad a la red, cómo gestionar los recursos humanos, decisiones de localización ya no tan a corto plazo como la optimización. Yo creo que son claves y donde la digitalización es muy importante por la rapidez en la toma de decisiones. Y yo pienso también para que en la empresa cada uno se dedica a lo que donde le va a aportar valor, pues en la medida que está todo digitalizado, a no perder tiempo en mover información, en extraer información, en que el software te devuelva, que te permita el software tener distintas alternativas y donde ya sea la persona la quien decide, la que entre varias alternativas, pues en este momento es preferible esta solución, en este otro momento es preferible esta solución. Bueno, pues un poco era mi mensaje, ¿no?
la necesidad de la digitalización, el contexto de la COVID nos cambia y sobre todo la necesidad de tomar decisiones rápidas que en este tiempo yo creo he visto más clara. Muy bien, pues además, precisamente como hemos hecho el webinar de digitalizado, hemos sido rápidos y vamos por 5 minutos por encima de la hora, con lo cual vamos a tener, aunque me lo habéis puesto difícil, porque ya habéis comentado muchas cosas, pero bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas que os quiero lanzar para que ahondemos en algunos de los detalles. También el público ha lanzado algunas. Pero bueno, primero de todo, muchas gracias por las exposiciones. Yo creo que ha sido una visión muy amplia, como comentaba anteriormente, de cuál es la situación, el valor que tienen las tecnologías y el valor a mayores que van a tener, ¿no?, en el nuevo contexto que nos encontramos. Y bueno, pues la idea es que debatamos sobre todo esto, ¿no? Y la primera pregunta que os quería lanzar, y esta la voy a hacer un poco más personalizada, sobre todo a María Antonia y a Mauricio, pues bueno, en vuestros procesos de distribución, ¿qué importancia tiene la logística? Aunque ya lo habéis dicho, pero ¿cada vez más se ve como un diferenciador competitivo o sigue siendo un centro de costos desde la perspectiva de estas organizaciones? No sé si Mauricio, que te veo levantar la mano, si quieres empezar con la respuesta. Sí, con gusto. Yo diría que antes lo teníamos tal vez como un centro de costos, como necesitamos tener la logística con el fin de llevar a cabo todo lo de la plataforma, pero sí nos hemos evolucionado a que sea un diferenciador competitivo. Y no necesariamente un diferenciador competitivo con el cliente final, sino más bien con las tiendas per se, ¿no? O sea, creo que el cliente, mientras le llegue, no importa tanto quién sea, ¿no? Pero con la tienda, el poder tener el sistema adecuado con el que la tienda pueda entregar los productos de una manera que sea fácil, de una manera que no se sobrecomplique el cómo hacer la entrega, es fundamental, ¿no? Y muchas tiendas nos los han hecho saber. Tal vez tienen ya una tienda en Facebook o en otras maneras y ya tienen a sus clientes, pero no saben cómo hacer la entrega de una manera que sea rápida, organizada y que sea en un costo relativamente bajo. Entonces, a sus propios clientes les dicen, cómpreme por canasta rosa, porque hace la compra y ya está todo el sistema hecho para que yo te lo entregue de esta manera, ¿no? Entonces, definitivamente con las tiendas nos ha ayudado a diferenciarnos y es lo que ha traído mucho a muchas tiendas nuevas, ¿no? Y María Antonia, ¿cuál es vuestra visión al respecto? Aunque ya nos has avanzado, Sí. pero... Sí, bueno, yo lo que veo claro es que evidentemente está siendo un elemento diferenciador y lo va a ser mucho más en el futuro. Toda la generación que va detrás nuestro, los famosos millenniums, son del ya por el ya, pero además en este tiempo del COVID se ha visto muy claro, la gente compra y lo quiere ya ni siquiera en 24 horas. El tema es cómo logísticamente nos adaptamos las empresas, especialmente las pequeñas empresas, pero y las grandes también, a esta inmediatez que nos está exigiendo el mercado. Al final es lo que detectas, la gente quiere ya todo. Y entonces, al final, te das cuenta de que el cómo lo vayamos a conseguir no lo sé, pero que evidentemente la empresa que consiga ser eficaz en la entrega, independientemente de que lleve mejor o peor un producto, porque luego esto es otra fase, pero el que sepamos ser operativos y tener una rapidez en la entrega, desde luego, va a ser una ventaja competitiva totalmente en cualquiera de los sectores. Y desde luego en el nuestro lo es, evidentemente. Está claro. Y aquí, bueno, quizás por ir pasando la ronda de preguntas, Guillermo, porque tanto Mauricio como María Antonia se dedican su negocio no es logístico, pero los que estamos dentro de los negocios logísticos, ¿los procesos actuales son válidos a medio plazo? ¿Ya se está replanteando cómo van a ser los procesos logísticos que den respuesta a estas nuevas demandas de mercado? Hombre, pues, Ramón, yo creo que está claro que estamos en una continua evolución. O sea, esto no para. O sea, no, el que se piense que ya lo ha conseguido todo y que ya lo tiene todo controlado y todo dominado, está perdido. Está perdido porque el mismo proceso de transporte, el mismo proceso de la distribución, el mismo proceso de cómo interactuamos con las empresas o como clientes, está cambiando constantemente
y tenemos un ejemplo bien claro ahora, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar muy pendientes de cómo evolucionan las tendencias, más que nada sociales, te diría, Ramón, porque el mundo es un constante cambiar y los que trabajamos en transporte y logística, tú lo sabes perfectamente, siempre vamos adaptándonos o vamos viendo por dónde van las tendencias, ¿no? Para seguir con ello. O sea que yo creo que tenemos que estar muy pendientes y como siempre con las orejas pinadas, como se suele decir, ¿no? Para que no nos pase por encima, ¿no? Para estar muy pendientes de todo lo que pasa. Sí. Y Miguel, tú que antes nos comentabas que en este tiempo le has dado muchas vueltas a los modelos logísticos, ¿cómo visualizas, más allá de la digitalización, desde la perspectiva de proceso, ves algún cambio que nos propones? Yo creo que los comportamientos han cambiado, ¿no? El hecho de estar 3 meses metidos confinados nos ha hecho repensar, rehacer las cosas, nos comentaba antes María Antonia, ¿no? Pero quizás hasta esos mismos comportamientos, ya todo lo queremos ya, yo creo que nos va a llevar en el mundo de la logística a lo imposible. Quizás no todos los clientes o no todos los productos tengan que ser ya. O sea, yo un poco repensar las formas de hacer. Igual que antes comentaba en la distribución de pedidos online de alimentación, de la compra, que igual hay que repensar, sobre todo en grandes ciudades, igual en pueblos no, porque la logística se mantiene. La COVID no ha supuesto muchísimo cambio. En las grandes ciudades sí, más si metemos temas medioambientales, etcétera, dentro de la ciudad. Yo pienso que también tenemos que romper. Es fácil decirlo desde mi lado, pero yo creo que romper al que todo tiene que ser ya. Yo compro cosas online y no todas las necesito mañana. No me molesta que estén mañana, pero tampoco me pasaría nada por esperar. Yo creo que hay que sacar capacidad de algún lado, porque si no esto... Y entonces yo ahí veo que el hoy no nos vale para el mañana, dentro de, no sé, si volverá el repunte del coronavirus o no, o más adelante. Yo creo que estamos en una situación de mucho cambio y no vale muchas formas de hacer, muchas metodologías. Bien. Bueno, está claro que estamos en un tiempo de cambio, ¿no? Todos habéis apuntado que bueno, pues que vemos cómo, y más lo hemos visto cómo se aceleraba por el tema del COVID, ¿no? Que ha habido bastante cambio en los hábitos de consumo, la respuesta al consumidor, en cómo hacer las cosas. Y estamos en un contexto, bueno, pues como todos comentáis, de inmediatez. Y ahí, bueno, yo creo que hay dos aspectos fundamentales que con los que tenemos que trabajar, ¿no? Uno está claro que es la digitalización o el tema de las tecnologías sobre el que estamos debatiendo. Pero yo creo que también hay que pensar también en el cambio de modelos de reparto, ¿no? Y entiendo que también nos encontraremos con nuevas maneras de llegar al cliente, pues más basadas a lo mejor en hubs urbanos, en soluciones logísticas colaborativas, en todo este tipo de aspectos que apalancan adicionalmente la necesidad de uso de las tecnologías, ¿no? Porque al final la manera de colaborar, pues tenemos que tener el medio, ¿no? No solamente la intención. Y bueno, pues en ese sentido, pues quizás tenemos que trabajar en todo eso. Y la segunda pregunta iba en esa línea. Y de hecho, bueno, pues también esta primera ha sido un poco para romper el hielo, pero sí, lo que sí me gustaría es que fuéramos entrando en un debate. Y bueno, la primera era de prueba, os he ido haciendo una cada uno, pero bueno, que ya os podéis interrumpir cuando queráis entre vosotros. Y nada, en esta segunda pregunta, pues bueno, está claro, cada uno habéis hablado desde vuestra perspectiva, qué habéis digitalizado, cuál es el caso de éxito que planteabais cada uno de vosotros. Y os quería preguntar eso, que cómo ayuda la digitalización en los procesos logísticos, ¿vale? Y sobre todo, si durante esta crisis del COVID, si esto ha sido determinante o no. O sea, ¿qué hubiera pasado si no... ¿Qué hubierais echado más en falta que no tuvierais o qué más habéis echado más en falta que os ha hecho falta, ¿no? Durante todo este momento, que dentro de esos procesos digitalizados? Esa es un poco la pregunta así al patio que os lanzo. Bueno, pues cojo el guante, Ramón. Venga, dale. Mira, yo te voy a contar el jueves 12 de marzo, ¿no? Me parece que fue el día que... Fue el 14, me parece que fue el jueves 12 de marzo. Nos reunimos el comité de dirección y dijimos, oye, que el lunes ya no viene nadie a trabajar a la oficina. O sea, ¿veis la oficina aquí detrás? Pues todos los que estaban ahí sentados el día 12 de marzo, el lunes no tenían que estar ahí sentados, pero tienen que estar trabajando desde casa, ¿no?
Y claro, pues con recursos humanos siempre habíamos hablado de trabajo, de facilitar la conciliación. De hecho, había gente que lo hacía, ¿no? Pero bueno, de una manera, pues puntual. Pues el lunes a las 8 de la mañana, pues estaba todo el mundo, unos a las 8, otros a las 9, otros a las 10, trabajando desde su casa y funcionando al 100%. O sea, en un día nos tuvimos que poner las pilas y adaptarnos a lo que se nos venía encima. O sea, no nos quedaba otra. Obviamente, la gente que mueve los palés ahí abajo en la nave tuvo que venir porque esos no se pueden digitalizar. Las mercancías siguen teniendo que transportar. Pero los demás, pues desde casa y trabajando. O sea que, fíjate, el poder de adaptación y las herramientas, ¿no? Pues ahí están y las tenemos que utilizar y las tenemos que usar. No cabe duda. Si tenéis experiencias del resto de contertulios. En nuestro caso, un poco os voy a compartir. Fue un tema más a nivel tecnológico, yo creo que estábamos bastante bien preparados, pero sí que nos supuso un poco el no poder atender por falta de medios humanos y de medios materiales. Nosotros, al cabo de una semana o 10 días del COVID, tuvimos que cerrar el mercado nacional. Teníamos el comercio online, lo habíamos abierto desde hacía ya un tiempo al mercado nacional, y en esos momentos nos desbordó el número de pedidos que éramos incapaces de poder atender, y entonces optamos por centrarnos en el mercado aragonés y cerrar el nacional. Pero yo creo que al final fue eso, un problema de medios materiales y humanos. No teníamos ni espacio para almacenar y preparar, y no teníamos personas preparadas para poder hacer la distribución que requiere cierto bagaje de alguna manera. Esto os puedo decir. Sí, yo creo que también en este tiempo ha habido empresas de logística que no se ha podido aguantar porque ha subido la demanda, mucho más paquete, mucho más palé, etcétera. Otras quizás que han tenido clientes más en el sector retail, la demanda ha bajado. La venta de ropa, etcétera, ha disminuido, con lo cual operadores logísticos que trabajaban con el sector de la industria textil han disminuido, han tenido menos carga de trabajo. Y nuestra experiencia es que es ahora, un poco cuando empieza a remontar, cuando las empresas, ya mirando un poco más a medio plazo, empiezan a buscar desarrollos nuevos, herramientas nuevas, que estos meses atrás era imposible porque había que atender, vamos, yo me pongo en el lugar de cualquiera, y es resolver el momento concreto con las herramientas que hay. Pero ahora que empezamos a respirar un poquito, es el momento donde empiezan a llegarnos peticiones, diálogos en estos meses que hay por delante, pensando en el futuro próximo y en el de después, que nadie, yo creo que somos capaces de imaginar qué herramientas me podrían venir bien. Bueno, y de nuestro lado, yo diría algo parecido a María. Simplemente la viabilidad del negocio no necesariamente se puede dar si no hay esta digitalización, ¿no? Tan fácil como es que si es algo manual, algo que requiere mucho tiempo de horas humanas, la gráfica que les enseñé en vez de crecimiento hubiera sido ya un plano, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera requerido de una cantidad no viable de personas, y en vez, a la automatización de la plataforma, sí podemos responder a ese número de órdenes, ¿no? Entonces, es fundamental, no solo por esa parte, por la viabilidad, sino también por todo lo que, digamos que hay muchas partes en la cadena donde hay interacción humana, donde lo que no necesita hacer, mejor asegúrate que sea automatizado, y tú más bien supervisa el resto, ¿no? Si hay un mensajero que tiene un problema en la operación, que tuvo un accidente, mejor estar viendo eso, estar viendo cómo rutear la próxima, lo de mañana, ¿no? Si tienes una tienda con un problema, mejor estar atacando eso, ¿no? Entonces, este tema de digitalización hace que las personas puedan ser más estratégicas y enfocarse en cómo resolver problemas. O sea que, digamos que esta nos ha servido quizás a lo mejor como conclusión a que había a lo mejor, procesos que eran innecesariamente lentos, ¿no? Durante, tal y como los teníamos implementados, y que, bueno, los han aflorado y nos hemos replanteado, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo esto, ¿no?
Y no, otra pregunta que me gustaría hacer con eso, y no ha sido también un momento para tratar de eliminar el papel en todos los procesos. Ahí, no sé, Guillermo, ¿qué experiencia tenéis vosotros en esto? Porque a lo mejor también esta digitalización y esta necesidad de lanzar o de evitar el uso del papel por el nuevo contexto. Por supuesto, Ramón, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros habíamos hecho desarrollos para acelerar esta digitalización, ¿no? O sea, por supuesto, todo lo que sea el intercambio de papel, de albaranes que circulan. Imagínate que desde que un cliente en su oficina imprime un albarán, se lo da al repartidor que va a recoger esos palés. Ese repartidor lo lleva a la oficina ese recogedor lo lleva a la oficina de nuestro franquiciado. Allí se le pone unas subetiquetas, muchas veces se escanea o tal, se mete en un sobre. Llega aquí, se da a un camión que viene para acá. Aquí se manipula, va a destino, se entrega. O sea, es una cantidad de manos por las que pasa increíble, ¿no? Entonces, obviamente, las herramientas las tenemos, el desarrollo lo tenemos y estamos en pleno. O sea, yo aquí en mi mesa no verás un papel. Yo soy antipapel. Creo que en la época en la que estamos no tiene mucho sentido, o sea, no, ninguno, diría yo, ¿no? Y además es la misma, o sea, tiene la misma validez legal, ahorras costes porque no tienes que imprimir, no tienes que recuperar, no tienes que archivar. Yo creo que las ventajas son todas, ¿no? O sea, no. ¿Tenéis? No he encontrado a nadie que me haya dicho, no, es que el tener un albarán físico, un papel físico es mejor ¿Tenéis alguna estimación de cuánto se ahorra eliminando el papel en todas las transacciones? Sí, pues mira, nosotros hicimos una estimación del coste de todo el proceso de un albarán físico a un albarán digital y era en torno a 6 frente a 1,5, más o menos. 6 euros frente a 1,5. Yo creo que merece la pena, ¿no? Sí, sí. Está ¿Tú claro. qué dirías? Sí, no, está claro. La cosa es la disposición, ¿no? Y al final formamos parte de una cadena y lo tenemos que aceptar todos, ¿no? Aquí todos los que estamos en la mesa, ¿qué opináis? ¿Estáis todos en la guerra contra el papel? En este caso, ya digo, yo creo que precisamente el uso del papel en los procesos logísticos es una de las cosas que hacen las cosas innecesariamente lentas, ¿no? Por todo lo y digamos que estamos en esa misma dinámica, ¿o tienes alguna experiencia en ese sentido? Bueno, yo lo que os puedo aportar que en estos momentos estamos en un proceso de selección porque la agencia de transportes externa para nosotros es un partner importante, sobre todo a nivel del comercio online, a nivel nacional. Y desde luego uno de los procesos de selección, uno de los baremos que tenemos en cuenta es aquella agencia de transporte que ya está totalmente informatizada la trazabilidad, porque quien no lo está, que las hay todavía, ya se descartan de antemano. Quiero decir que de entrada esto ya es, de alguna manera, le estamos poniendo un baremo que estamos autoobligando a que estén digitalizados. Y luego la parte personal nuestra, que seguimos utilizando mucho papel en el día a día, sí que es verdad, hay un proyecto a medio plazo de tratar, que ya lo intentamos hace unos años, pero no resultó, de funcionar pues como funciona Correos con la PDA o con los smartphones, y que simplemente le des un ticket. Nosotros al cliente final le tenemos que dar algo, somos un supermercado entre comillas, y entonces, pero no darle lo que le estamos dando ahora, que es una factura con simplemente un ticket, y entonces buscar el tipo de impresoras que ya lo puedas hacer, y de esta manera nosotros eliminaríamos muchísimo papel. No sé muy bien, Guillermo, si de 6-1 que has dicho, pero desde luego de 3-1 seguro, y que en estos momentos es lo que hay que ir. Esto a la vez que en el tema de los vehículos el cambio de gasóleo por otras alternativas, que no es un poco objeto de debate hoy, pero que también va muy a la par, ¿no? Al final es hacer sostenible cualquier paso que estás dando dentro de la empresa a futuro. Sí, ahí una de las cosas que también en todos los debates que ha habido respecto del COVID, y perdona que esté tanto sobre este tema, pero bueno, como ha puesto tanto en valor tanto la actividad logística como la digitalización de la misma,
Pues uno de los aspectos que más ha salido en todos los foros ha sido la necesidad de visibilidad, ¿no? Dentro de las cadenas de suministro. Y precisamente, bueno, pues todo el tema este de que tengamos todos los procesos digitalizados, que haya una buena interconexión con nuestros partners en la cadena de valor, pues todo esto es muy relevante. Y en este sentido, un poco, la pregunta es, bueno, pues si todo esto, esta situación, que entiendo que lo habéis vivido todos en vuestras diferentes organizaciones de una manera o de otra, si esto ha hecho que echéis en falta algún tipo de herramienta tecnológica en vuestras organizaciones y sobre todo si ha acelerado la toma de decisión en este sentido, ¿no? Si había proyectos que estaban un poco ahí parados y debido a toda esta situación pues han pasado del final de la mesa al principio de la mesa, ¿no? Bueno, en el caso de Guillermo no, pues no tendrían papel, pero digamos de la pila completamente no en papel, ¿no? Pero bueno, digamos que sí han acelerado la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Un poco una reflexión al respecto. Bueno, mi percepción es que a corto plazo poco ha dado para hacer cambios, ¿no? Bastante ha sido el poder responder, ¿no? Yo creo que es ahora cuando empieza un tiempo nuevo para poder hincar el diente. Me quedaba un poco una cosita antes que me he quedado con ganas de decir del tema del quitar el papel y la digitalización. Perdonadme, yo creo que se han hecho cosas que eran imposibles de pensar hace un año, pero se han hecho muy deprisa y quizás no con mucha seguridad. Todo el irnos todos a casa a trabajar, la logística, cualquier empresa, las administraciones públicas, ha funcionado con sus al día siguiente, a la semana siguiente, depende de cuál, pero yo creo que hay un tema ahí de seguridad que no espero que no sea un problema a largo plazo o a medio plazo, pero... A ver, Miguel, que me toca de cerca. Seguridad, ¿qué te refieres? ¿Seguridad de la información? Sí, los sistemas. Sí, en los sistemas hay empresas que lo tienen muy claro, etcétera. Muchas veces, pero otras veces el salto a trabajar desde casa, las VPNs, muchas sí y otras, y que es claro, a corto plazo, vamos, me pongo en el lugar de cualquier empresa de logística y que esto funcione. Pero que también se puede caer. Ese es mi miedo. Y luego, por otro lado, cambiar mucho la clavija ya del cliente, no solo internamente, con el tema del papel. Parece una chorrada, pero el ticket electrónico, que ya algunas empresas llevan ofreciendo hace años, yo no lo he visto muy bien acogido. Y cuando hablas con los amigos cercanos, etcétera, todos queremos generalmente el ticket, aunque al cabo del año, 2 años pierda la letra, o sea, la tinta se haya evaporado. ¿Y cómo guardar toda esa información a nivel individual, a nivel empresarial, lógicamente es distinto, ¿no? En general. A mí son preguntas que me quedan también. Perdonad respecto a la pregunta que antes nos hacía Ramón. No, pero vamos, es un tema muy interesante y luego yo añadiría un aspecto más para el debate y es también las implicaciones legales, ¿no? De eliminar el papel. Claro. Y bueno, ya os dejo a Mauricio que quería lanzarse a la piscina. Bueno, o sea, excelente punto el de Guillermo y de hecho creo que no necesariamente ha sido fácil el cambiar de papel a digital, pero ahora sí que aprovechando la pandemia, muchas de las cosas que podemos promover en términos de cómo minimizar el contacto físico, uno de ellos es el papel mismo, ¿no? Entonces nosotros, decir, en vez de estarte compartiendo un papel físico donde hay un riesgo mayor de contagio, lo vamos a hacer de manera electrónica. Igual, ¿cómo estamos comprobando de que hubo una recolecta, una entrega? La firma era suficiente, pero ahorita estamos cambiándolo a que sea todo por medio de foto, evitar el contacto humano y de esa manera poder tener el respaldo en caso de cualquier cosa, pero minimizando esto, tomando en cuenta la situación que estamos. Bien, no sé si tenéis alguna consideración adicional. Yo, si no si os parece, luego me podéis responder la pregunta que queráis, pero os lanzo la última antes de que pasemos a las del público. Y bueno, digamos que hemos estado abordando, pues digamos que lo más el business as usual, ¿no? Todas las problemáticas que hemos tenido, la digitalización con las herramientas que más o menos conocemos hoy en día.
Pero bueno, como todos sabemos, pues el análisis de datos cada vez está más a la orden del día, se utiliza para muchas cosas. ¿Veis recorrido para la inteligencia artificial y todos los aspectos relacionados o todo el potencial que nos pueden dar para el desarrollo de nuestras actividades logísticas? ¿Cómo veis esta disciplina, ¿no? que nos puede ayudar quizás a optimizar mucho los procesos que tenemos, que se ha arrancado con el tema de optimización de rutas, pero que parece que podría ir a más, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Vamos, yo lo veo evidente. Lo veo evidente. A eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy buena y es que hay datos que antes no había. Los podemos utilizar para entender qué ha pasado, por qué han pasado las cosas, para conocer a los clientes y yo creo que también pues para el futuro, ¿no? Para hacer futuro. No solo para tener los datos para entender hacia atrás, sino también hacia adelante. ¿Qué decisiones? Y desde ahí la inteligencia artificial, la optimización, etcétera, son herramientas claves pues para tanto entender al cliente, entender también al proveedor, cómo funciona el proveedor, temas de pricing dentro de la logística, rutas de salida, toda la gestión de recursos humanos, decisiones de capacidad, de localización, que yo creo que cada vez van a tener que ser más a corto plazo, no tan a 10 años vista o más años vista, porque el contexto cambia. O sea, ahora es la COVID, en otros momentos pues la legislación medioambiental, o sea, ahí el mundo va más rápido y las decisiones las tenemos que tomar más rápido, con lo cual yo veo, vamos, campo ancho y amplio donde mejorar, sobre todo cuando se pueden hacer las cosas, no sé si con menos coste, mejor. Bueno, yo creo que hay oportunidad y desde ahí es un tema muy interesante. Bueno, yo creo que, Ramón, yo creo que lo comenté antes, un poco lo pasé de pincelada, ¿no? Cuando hablábamos de que nosotros cuando hacemos una entrega y entregamos con el albarán del cliente o el albarán de Palivés, los repartidores confirman la entrega, sacan una foto a ese albarán firmado y se digitaliza y se envía para que esté disponible en ese momento, ¿no? Y nos dimos cuenta que había veces que la foto era buena y había veces que la foto pues, no se distinguía si era un albarán o una carta de una baraja, ¿no? Entonces, claro, eso nos creaba un conflicto, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no pasamos esa foto, esa digitalización por un motor OCR que tiene que reconocer un mínimo de caracteres para dar validez a esa prueba, ¿no? A esa prueba de entrega. Y sin duda, pues eso funciona, eso funciona para la gestión de la optimización de las rutas, por supuesto. El análisis de datos, que es otra cosa importante, ¿no? Para poder predecir lo que decía Miguel, el futuro, ¿no? O sea, la demanda que van a tener nuestros clientes. Los flujos de tráfico que va a haber en un sentido o en otro, ¿no? Para organizar los arrastres, para optimizar las cargas. Pues todo eso es fundamental sin ninguna duda. Ahora, siguiendo el ejemplo que ponías, Guillermo, a veces las rutas estables que tienen los operadores se mantienen durante meses o más tiempo, si la demanda es más o menos estable. Pero ahora te ves que en una semana tienes que cambiar de rutas prácticas, las que cambias de vez en cuando porque la demanda entre un mes y el siguiente cambia rápidamente. Pues luego está la operativa diaria, pero lo que es la ruta táctica, la que decides cada cierto tiempo, cada vez esa frecuencia de decisión es mayor. Y claro, si no... Tú date cuenta que nosotros, en nuestro caso, movemos mercancía de cualquier punto de la península a cualquier punto de la península, ¿no? Hay tráficos cruzados, ¿no? Totalmente. Pues claro, estos tráficos, pues sí, hay lo que dices tú, hay unas rutas, unas cargas estables que son todos los días, pero en función del tiempo, en función del día de la semana, en función de si es vacaciones o no son vacaciones,
en función de las fiestas locales o comarcales o autonómicas de una comunidad autónoma u otra. Todo esto, hay una variación en los flujos de un sentido a otro. Y como lo dices tú, Miguel, como los datos están ahí, los datos los tenemos. Si yo sé que mañana es fiesta en Málaga, o que este fin de semana va a ser bueno en La Coruña, pues sin duda esos tráficos, esas variables influyen sobre los tráficos de mercancía, ¿no? Y es algo que tenemos que analizar, que estamos analizando para prever sobre todo pues esas necesidades más de arrastre que vamos a necesitar o de rutas en un sentido o en otro. Claro. Sí, me imagino que, por ejemplo, Mauricio, te ocurría parecido, ¿no? Todo el análisis de los datos de compras, de qué están pidiendo los clientes, qué dejan de pedir, dónde están los problemas, si son por retrasos, si es por mala calidad del proveedor. O sea, yo pienso que lo bueno que tenemos ahora es que hay datos, o porque directamente la plataforma tecnológica la que te los da, o se está sensorizando, las PDAs. Hace 20 años era la novedad, el transportista, el operador que iba con la PDA. Ahora la duda es si es más Android o es más iPhone o si es... o sea, ¿qué hay dentro? Pero que con un aparatito vamos y hay datos de dónde está el camión, qué operación acabas de hacer. Claro, eso es vital, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay datos y hay necesidad, yo creo que también. Sí, 100%. O sea, diría que de nuestro lado todavía estamos verdes en el análisis de datos, pero la información ahí está, ¿no? Cada vez que un mensajero recolecta o entrega, ahí tenemos el tiempo exacto en el que pasó. Y eso ayuda en muchas cosas, ¿no? Primero, muchas de las ideas teóricas que teníamos de cuánto tiempo y demás, ahora ya tienes la información empírica con la que puedes diseñar tus modelos, tomando en cuenta cosas que tal vez no tenías tomadas en cuenta, ¿no? O sea, tal vez una recolección de una tienda rápida porque es en una casa que está en la calle, pero tal vez hay otra tienda que tienes que pasar por 3 guardias de seguridad dando todo tipo de identificaciones y ese tiempo no lo tienes contemplado. Ya que tienes el histórico de esa tienda de cuánto te tardaste en recolectar, ya lo puedes implementar en el modelo y ser mucho más eficiente. Y número 2, algo que evidentemente como empresa nos interesa mucho es conforme vayamos creciendo y vayamos llenando de órdenes la ciudad, evidentemente hay mucha eficiencia en términos de tal vez la ruta era más larga, pero ahora como es más largo, hay más órdenes, se pueden agrupar en rutas más pequeñas que van a tener menos tiempo y menor costo, ¿no? Entonces, con esa información ya podemos modelar cuánto va a ser nuestro costo logístico y nuestros tiempos, tomando en cuenta una variable que es, mientras vendas tanto, así se va a ir bajando y todo basado en información empírica, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que todavía queremos explorar, insisto, estamos verdes, tenemos la data y queremos ver cómo utilizarla, pero le vemos mucha utilidad para el diseño de la logística futuro. Bien, no sé si María Antonia querías aportar. Nada, simplemente aportaros que efectivamente, un poco al hilo de la pregunta que lanzaba Ramón, lo que es la inteligencia artificial tiene un hueco y un hueco además muy grande dentro de todo lo que es el proceso logístico. Desde el punto de vista de optimización de recursos, volvemos a lo mismo, es como un siguiente paso. O sea, cuando se implantó los ERPs en la distribución y en las empresas, se optimizaron recursos por las razones que todos conocemos y creo que este es el siguiente paso. Por una parte, porque nos va a permitir, yo de alguna forma lo que visualizo, y esto un poco lo dirijo a Guillermo, que me imagino que llevas una flota muy amplia, yo visualizo el tener en una bolsa los 5.000 servicios que puedas hacer en el día y que a través del software y de la inteligencia artificial te los dé organizados diariamente de la forma más óptima posible. Ya sé que ahora ya seguro que tenéis mucho, ¿no? Pero meter el cruce de información. Esto en cuanto a logística. Y luego, en cuanto a personalmente nosotros en el proceso de ventas, me parece, vamos, que ahí hay un trabajo espectacular. El cruzar quién me gasta qué y por qué y cada cuánto y cruzarlo
a pesar de que ya lo tenemos muy desarrollado, creo que ahí tenemos un trabajo de campo enorme y, por tanto, vamos, clarísimo que tiene espacio. Otra cuestión es que, como decía Mauricio, no estamos muy verdes y nos falta un poco, pues eso, experiencia en todo este campo y realmente darnos cuenta de que tenemos muchas posibilidades de información que nos va a ayudar. Pues no sé si Guillermo quieres comentar algo, porque estamos ya con el tiempo justo y tengo unas cuantas preguntas del público. Así que adelante. Te dejo la... Sí, bueno, pero si quieres hacer la contrarréplica que te han nombrado... No. Sí, es que tiene toda la razón. O sea, sí. Mira, nosotros aquí tenemos un centro de coordinación, aquí en Madrid, ya sabemos dónde estoy. Y pues nosotros estamos moviendo 3.000 palets, de 3.000 palets todas las noches, ¿no? Por ahí andamos. Unas noches un poco más y otras noches un poco menos, ¿no? Y claro, a mí lo que me encantaría es, y mi jefe también muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Pues tener como un Tetris, que saber todos los palets que vienen, cómo son. Tenemos la información del tipo de palé, de la mercancía que va, pues tener todos los tipos de palé y tenerlos organizados ahí en la nave, ¿no? Y verlos como el operador de la carretilla o de la traspaleta, pues los tendría que colocar dentro de esa caja, de ese camión, para que fuese lo más óptimo posible, con los kilos adecuados y que no había, y cuanto en un arrastre, de larga distancia, imaginaros, todo lo que sea aire es perder dinero, ¿no? La optimización de los arrastres, ¿no? Pues eso pues es un trabajo que nos encantaría hacer y que bueno, que llevamos pensando tiempo de cómo hacerlo. Y lo que dices tú de los palés, de tener que me lo organice todo, ¿no? Bueno, pues como comentaba antes a Miguel, tenemos unas rutas fijas que ya están organizadas, ¿no? Que tenemos todos los días y que salen a su hora y llegan a su hora y vuelven al destino a su hora, pero sí que hay algunas variaciones en esas rutas, ¿no? Pues que por supuesto, con los datos que tenemos nos gustaría optimizar al máximo. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a pasar a las preguntas del público, si os parece. Y bueno, la primera os las hacéis entre vosotros. O sea que María Antonia le preguntaba a Mauricio cómo consiguen servir en 24 horas sin tener almacenes con stock. Sí, básicamente ahí el modelo como funciona es, nosotros le pasamos todo lo que tenga que ver con inventarios y tiempos de preparación a la tienda misma, ¿no? Entonces, tú como tienda decides si quieres make to stock, make to order, y si quieres yo ya tengo el inventario, puedo entregarlo en el momento que me hagan un pedido, ¿no? Versus tal vez me requiere 3 días de preparación y no quiero tener inventario porque, o sea, mis ventas son varían mucho, ¿no? Entonces, eso se lo pasamos a los clientes, a las tiendas, perdón. Y entonces, del 100% de tiendas que tenemos, evidentemente tú como cliente, si quieres algo para mañana, pues no ves todo, ¿no? Ves tal vez el 50% de las tiendas que sí te pueden ofrecer eso. Entonces, al final del día, lo que nosotros podemos entregar same day es de todas las tiendas que ya tienen su inventario listo y que hicieron la compra en ese momento. Muy bien. Y aquí nos preguntaban también que cómo apoyan a sus tiendas en el tema de las devoluciones. Depende mucho de cómo es la devolución, pero hay un sistema ahí en el que depende de qué es la razón de la devolución, ¿no? Si es un tema nuestro, un error nuestro, evidentemente nosotros hacemos el pago. Si es algo del producto, que a la hora de abrir le pediste, no sé, algo que era rojo y llegó verde, pues evidentemente la tienda se hace cargo. Sí diría que ahorita, con todo el tema de COVID, lo que queremos es minimizar, recoger un producto y luego pasarlo de regreso, evidentemente para minimizar el contagio. Entonces hay veces donde si un producto no está a los estándares que queríamos, se va o sea, se destruye y vemos de quién es la culpa, si es nuestra o de la tienda. Muchas gracias. O de transporte.
Luego nos preguntan por aquí a todos que cómo miden el éxito, beneficios y ahorros a la hora de las soluciones que habéis adoptado. ¿En qué magnitud, ¿no? ¿Qué habéis conseguido cada uno de vosotros? Bueno, que yo creo que aquí Mauricio sí nos lo has puesto quizás más en porcentaje, pero bueno, nos preguntan que si nos podéis dar una magnitud del ahorro debido a las implementaciones que habéis hecho cada uno en vuestro caso. Sí, en nuestro caso os comentaba antes que casos así ya pasados de ahorros del 25% en costes en empresas de mensajería, por ejemplo. Es un ahorro importante, con millones de pedidos anuales, ¿no? En ese orden, 25, depende también de la posibilidad de mejorar, ¿no? Hay sistemas que ya están funcionando muy bien y no te vas a porcentajes tan altos, pero en torno a 15, 20, 25 por ahí, por ciento. Pensando en ahorro de costes, ya beneficios le toca, en nuestro caso le toca a la empresa saber que eso qué implicación tiene, que tendrá mucha relación probablemente. Y yo diría que un beneficio que no necesariamente se puede comparar manzanas con el costo, evidentemente es la satisfacción del cliente, ¿no? Al final ya puede haber negocios que sí, que por cada punto porcentual de cuántos clientes están satisfechos significa que van a recomprar contigo, pero sí es fundamental, ¿no? Sí, ver los beneficios logísticos, no solo en términos de costo, sino en el mejor servicio que das, tiene que estar ahí. Bien, nos preguntan, y a lo mejor ahí aprovecho también, María Antonia, para que nos responda las dos cosas. Nos preguntan que con los proveedores de María Antonia, las facturas recibidas, que cómo se han tratado. Los procesos con los proveedores. Contesto primero a lo que estabais hablando hasta ahora, un poquito de cómo evaluamos la optimización de recursos. En nuestro caso, la verdad es que pasado un tiempo, evidentemente, haces la inversión tecnológica, no siempre sale positiva, ¿vale? Pero en el porcentaje alto sí, y está claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando os comentaba en la presentación, nosotros el stock lo bajamos un porcentaje X, qué stock medio hemos tenido durante el año anterior a ponerlo en marcha o los 6 meses anteriores y cuál es el que tienes ahora. Si tienes un ahorro de stock de 100.000 euros, está claro que son 100.000 euros que tú tienes más para invertir en tu negocio y que no lo tienes en stock. En el caso, igual que en el stock, es el caso de la optimización de la gestión con los clientes de venta. Exactamente lo mismo. Podríamos gestionar una media de 30 clientes la hora y por toda la informatización que hemos hecho y la disposición de información del cliente, podemos hacer 40. Pues hemos optimizado un 25% en las horas de call center en nuestro caso o de rentabilización de contacto con el cliente. Esto en cuanto a la forma en que medimos más o menos la repercusión en la tecnología. Y la segunda parte que me comentaba Ramón de cómo planteamos el tema con los proveedores, no he entendido muy bien la pregunta, entiendo que es un poco la dice gestión. Las facturas recibidas. Sí, dice la pregunta dice los procesos con los proveedores, facturas recibidas, ¿cómo se han tratado? De facturas recibidas. Nosotros supongo que va en cuanto al proceso de cómo, desde que informatizamos en el CRM el tema de la gestión de compras, pues cuando entra la factura, de alguna manera se recepciona dentro del CRM, recepcionamos el producto, eso nos proporciona una actualización de los stocks y de alguna manera las facturas pasan a contabilidad con una conformación en función de precios de coste del producto que están totalmente informatizados. Eso nos proporciona pues que cuando hay diferencias, que ahí también se optimiza mucho, el hecho de tener todo informatizado, el precio de coste que nos tiene que emitir el proveedor, nos genera que simplemente simplemente vas pasando las facturas y te van saliendo incidencias de que hay costes que no se corresponden. A partir de ahí generas notas de cargo y lo vas trabajando. No sé si la pregunta iba muy bien por ahí o era otra cosa lo que querían consultar. Bueno, no sé si sigue todavía la persona que ha hecho la pregunta, si no le ha quedado claro, que nos lo ponga. Mientras tanto, bueno, aquí hay una pregunta para que hagáis un poco de propaganda de vuestros proveedores, de vuestros proveedores tecnológicos. Aquí nos plantean que en el caso de la canasta rosa pues han utilizado SmartMonkey, pero ¿qué tecnologías habéis utilizado los demás, ¿no? en vuestros diferentes casos, ¿no?
Bueno, nosotros creo que lo comenté antes, nos apoyamos en Fileas, que es una empresa que se dedica exclusivamente a software de movilidad, ¿no? Es lo que, bueno, de movilidad, de trazabilidad, también, como pues que también unas soluciones que se adaptan muy bien a, bueno, pues a todo tipo de sector que lo que quiera es pues controlar y trazar, ¿no? Pues tienen como clientes empresas de energía, tienen como clientes empresas de consultoría, tienen como clientes a empresas de mantenimiento de vehículos. Entonces, lo que os comentaban antes, ¿no? Es esta experiencia que tienen en distintos sectores hace que nos podamos nutrir, nos podamos aprovechar de ideas o de desarrollos que puedan hacer para otros clientes que nosotros mismos podamos utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos con ellos, ¿no? De momento, nunca se sabe. Muy bien. La verdad que muy bien. Es importante, yo creo que es importante a la hora de coger un proveedor, sea el que sea, ¿no? Me da igual lo que sea. Que tengas una muy buena relación con él. O sea, que haya... Yo siempre digo que los negocios se hacen entre empresas, pero los acuerdos se cierran entre personas, ¿no? Y es muy importante confiar en esa persona que te va a ayudar a gestionar y a solucionar porque sin duda los proveedores o socios, como a mí me gusta llamarles, no proveedores sino socios, son empresas, son personas que te vienen a ayudar a ser más competitivo, a ser más rentable, a ser más eficiente, a tener mejor una calidad. Entonces, es importante que tú confíes en esa persona, ¿no? Que hay una buena... no sé si te tienes que ir a tomar cañas con él o no, pero sí que hay una relación pues de confianza y de respeto y, bueno, sabiendo que por supuesto, los que tenemos tienen que ganar dinero con la solución que nos proponen, por supuesto que tienen que ganar. Y yo lo que siempre les digo a mis socios, entendiendo como socios, como proveedores, como os he dicho, es que cuanto más dinero ganen ellos conmigo, muchísimo mejor. Pero yo lo que quiero es crecer con ellos, o sea, que ellos me hagan crecer a mí para que ellos crezcan conmigo, ¿no? Y esa es la filosofía que sigo yo como proveedor de otros, de mis clientes, ¿no? Por supuesto, yo creo que debe ser así. No sé si qué opináis, pero eso es lo que pienso yo al respecto, ¿no? De los proveedores con los que debes caminar, ¿no? En la senda de los negocios. Pues Guillermo, yo creo que has dado un poco en el clavo la confianza entre socio y es que es fundamental. De la misma manera que no puedes tener en un equipo trabajando gente con la que no confías, yo creo que, y sobre todo, de alguna forma el partner tecnológico. A lo mejor otro proveedor te lo puedes permitir, que es de otro tipo de producto, pero el tema tecnológico, no solo confianza, sino es lo que os decía antes. Bueno, todo esto nosotros cogimos a Doriat, creo, no sé si estará el Mía por ahí, inicialmente Doriat Solutions, que es una solución vertical que después se reconvirtió en Tamil, pero vamos, que sigue siendo Mía un poco el líder de todo el proyecto. Es fundamental, yo creo que lo que ha dicho Guillermo es que entienda tu negocio, que de alguna forma veas que colabora contigo y evidentemente, claro que trabajan, tienen que ganar dinero y cuanto más ganan ellos, que te hagan ganar también a ti. Y al final es las dos partes has de sentir que las dos tienen un beneficio y ya está. Yo creo que es clave y fundamental. Y es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar la figura adecuada. Me refiero a encontrar el partner adecuado, por muchas razones. Lo digo un poco más, no por experiencia propia, porque yo creo que no tenemos una mala experiencia, al contrario, sino un poco por lo que hablas con diferentes empresarios, que a veces les cuesta pasar por 3 y 4 diferentes software por no encontrar la persona adecuada que lo canalice. No sé si compartís un poco el... Mauricio, ¿tú qué dices? No, 100% de acuerdo. Creo que
La confianza es la parte fundamental que tiene que haber entre una empresa y sus socios, ¿no? Y para dar el ejemplo de Smart Monkey, que yo diría que hemos crecido juntos, eh, la primera vez que nos acercamos con ellos les planteamos nuestra situación y cómo, vaya, era fundamental encontrar una plataforma de optimización de rutas y donde platicando con ellos encontramos ciertas barreras y es como, ahí mismo pensé, dije, bueno, ni modo, Smart Monkey sonaba bien, pero pues a ver el próximo, ¿no? En menos de una semana, los 3 temas que eran temas tecnológicos que tenían que cambiar desde su parte, o sea, tenía que ser mucho cambio. El viernes ya me tenía la respuesta, los probé el mismo viernes y era lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, el poder tener un socio que pueda reaccionar así de rápido para problemas que tenemos nosotros, ahí han estado en bomberazos, en juegos que hemos tenido, están ahí al segundo con nosotros y respondiendo de una manera correcta y entonces lo que crea es ese vínculo que los dos vemos a futuro, cómo hacer que los dos crezcamos juntos, ¿no? Entonces, sí, olvidarse de esa parte transaccional, obviamente tiene mucho que ver el cómo, o sea, para empezar a ver proveedores, para al final el que seas un socio tiene que haber esa confianza. Bueno, yo creo que es que nos hemos excedido en el tiempo, justo ahora que ya os habéis ganado todos el descuento para el próximo proyecto. Ahora mismo se quedan... Está grabando, ¿no, Ramón? ¿Cómo, perdón? Sí, está grabando, está grabando. Yo creo que os habéis ganado todos el descuento para el próximo. Y yo creo que, bueno, se queda alguna pregunta en el tintero, pero bueno, como un compromiso con la hora que teníamos, que nos hemos pasado ya 5 minutos, pues creo que es momento de que pasamos a la clausura del webinar. La verdad que ha estado interesantísimo. Yo creo que los casos que habéis expuesto pues estaban muy alineados con las conclusiones que salían en el estudio. Hemos podido ver por un lado, primero las conclusiones, ¿no? Lo que era lo que aportaban y cómo estaba esta tipología de software habían penetrado en la logística en las empresas y luego con los casos vuestros pues nos hemos dado cuenta, bueno, pues que verdaderamente es una realidad, ¿no? Que ante las problemáticas que nos hemos encontrado en la logística habitual o en estos momentos especiales que hemos vivido este año, en el que la visibilidad, la digitalización, la eliminación de papel, el adaptarnos a las necesidades del consumidor en este nuevo contexto, bueno, pues cómo la digitalización de los procesos nos ha ayudado. Hemos visto también qué beneficios han obtenido, que al final eso también es importante, que al final yo creo que es evidente que la digitalización de procesos no solamente me ahorra costes, sino que me añade valor y eso es muy relevante también en ese sentido y nos ayuda a trabajar mejor para cada uno de nuestros clientes y crecer con ellos, como quiere Guillermo, ¿no? En ese campo. Y luego, por último, yo creo que esto es un punto que no estaba tanto en el guión, pero que es muy relevante, que es la importancia del compañero de viaje, ¿no? Que yo creo que eso me quedo con un punto muy relevante aquí, porque al final, efectivamente, la logística no deja de ser una gestión de información. Y bueno, hablábamos ahora que además, adicionalmente a eso, pues además ahora tenemos muchos datos, ¿no? que van a hacer que podamos generar mucha más información. Y como tal, pues como gestión de información que es, el proveedor tecnológico es súper relevante para nosotros, ¿no? Entonces, que se genere esa relación de confianza, que te acompañen en ese viaje, que sea un partenariado, pues algo sumamente relevante, ¿no? Yo creo que eso ha quedado también bastante patente y bueno, pues con vuestros casos, que habéis conseguido resultados positivos en ambos sentidos, ¿no? Tanto en vuestro proceso de negocio como habiendo elegido al partner adecuado, yo creo que eso queda muy patente del debate de hoy. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros mucho vuestro tiempo, el que hayáis compartido con todos nosotros vuestras experiencias, el que hayáis compartido con nosotros pues todo esto, el debate tan interesante que hemos tenido. Pedirle disculpas a aquellas personas que se han quedado sin responder sus preguntas. Bueno, como sabéis, en CITET hacemos webinars con cierta frecuencia, con lo cual, bueno, pues ya las dejamos como temas para los próximos. Y nada, pues un placer haber estado con todos vosotros. Agradecer también a SoftDuit el haber hecho un 5.º año con nosotros el estudio, que ya llevamos, también es un partner con el que también llevamos un largo recorrido y con los que nos sentimos muy a gusto para este estudio. Llevamos trabajando año tras año y esperamos ya, o ya estamos trabajando en el 6.º, ¿no? Como suele decir en estos casos, ya estamos pensando en la edición de 2021. Y como digo, pues nada, muchas gracias a todos y espero veros pronto en persona
Y bueno, México a lo mejor es un poquito más Sí. complicado, pero bueno, También. cuando vayamos por allí o vengamos por acá o por webinar, ya, sí, no, efectivamente, pues ya veremos, haremos por encontrarnos. Así que ha sido todo un placer. Muchas gracias a todos. Igualmente, Ramón, gracias. Encantado de continuar Muchas gracias. en otro momento la charla. Muchas gracias. Pues nada, hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.